Hay una forma de fragilidad que casi nunca reconocemos como fragilidad. No tiene que ver con llorar, sentir miedo o pasar por un momento difícil. Tiene que ver con depender demasiado de cosas que no controlamos para sentirnos bien con nosotros mismos. Que alguien apruebe lo que hacemos. Que un plan salga exactamente como esperábamos. Que el trabajo dé resultado rápido. Que una relación funcione como imaginábamos. Que nadie nos critique, nos rechace o nos decepcione. Y cuando nuestra tranquilidad depende de todo eso, basta con que una pieza se mueva para que por dentro también se mueva todo. Los estoicos entendieron este problema hace casi 2000 años, no porque vivieran vidas más simples, sino precisamente porque conocían la pérdida, la enfermedad, la incertidumbre, la traición, el poder, la guerra y la muerte de una manera muy directa. Marco Aurelio gobernó un imperio mientras enfrentaba conflictos militares y epidemias. Epicteto pasó parte de su vida como esclavo. Séneca conoció la riqueza, la influencia política, el exilio y también la caída. Y, aún así, una idea aparece una y otra vez en su filosofía. Una parte enorme de nuestro sufrimiento nace cuando intentamos controlar lo que nunca estuvo realmente en nuestras manos. Eso no significa volverse frío, tampoco significa resignarse, aguantarlo todo o fingir que nada importa. Significa aprender a colocar nuestra energía en el lugar correcto. Porque tal vez no puedas controlar la opinión que alguien tiene de ti, pero sí cuánto poder le das. No puedes evitar toda incomodidad, pero puedes entrenarte para no huir de ella. No puedes garantizar un resultado, pero puedes decidir con qué disciplina trabajas. No puedes elegir todas las heridas que la vida te deja, pero sí puedes decidir qué haces con ellas después. En esta conversación quiero explorar 9 lecciones estoicas que no sirven solamente para entender una filosofía antigua, sirven para algo mucho más cotidiano. Llegar a una reunión sin necesitar impresionar a nadie, atravesar una mala etapa sin perderte a ti mismo, escuchar antes de reaccionar, elegir mejor a quién dejas entrar en tu vida y aprender a vivir de una manera en la que tus decisiones se parezcan cada vez más a la persona que dices querer ser. Porque quizá blindar la mente no consista en sentir menos. Quizá consista en depender menos de lo externo para conservar lo esencial. La necesidad de aprobación suele disfrazarse de algo bastante razonable. Queremos caer bien. Queremos que nuestro trabajo sea reconocido. Queremos que la gente que amamos entienda nuestras decisiones. Nada de eso tiene algo de extraño. El problema empieza cuando dejamos de disfrutar una buena opinión y comenzamos a necesitarla. Ahí cambia todo. Una crítica pequeña puede arruinarnos el día. Un mensaje sin responder empieza a sentirse como rechazo. Una reunión de trabajo deja de ser una conversación y se convierte en una especie de examen silencioso donde estamos tratando de demostrar que somos inteligentes, competentes o interesantes. Y casi sin darnos cuenta, empezamos a ajustar nuestra vida para producir determinadas reacciones en los demás. Los estoicos veían aquí un error muy concreto: colocar nuestra estabilidad emocional en algo que pertenece, al menos parcialmente, al territorio de otra persona. Puedes cuidar cómo hablas, puedes intentar ser justo, puedes hacer bien tu trabajo, puedes explicar tus intenciones con claridad, pero no puedes decidir qué interpretación hará alguien de todo eso. Epicteto insistía mucho en distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. La opinión de los demás está claramente en el segundo grupo. No porque sea completamente irrelevante, sino porque nunca está totalmente bajo nuestro control. Esto parece sencillo hasta que lo llevamos a una situación real. Imagina que presentas una idea en el trabajo y tu jefe apenas reacciona. Si dependes demasiado de la aprobación, tu mente empieza a llenar el silencio. No le gustó, quizá piensa que no estoy preparado, tal vez debería haber dicho otra cosa. El hecho fue pequeño. La historia que construiste alrededor fue enorme.
Soltar la necesidad de aprobación no significa ignorar toda crítica. Sería absurdo. A veces otra persona ve algo que nosotros no estamos viendo. El objetivo es escuchar la información sin entregar también nuestra identidad. Puedes preguntarte, ¿hay algo útil aquí que pueda corregir? Si lo hay, corriges. Si no lo hay, continúas. Esa diferencia es importante. Cuando alguien te critica, intenta separar tres cosas: lo que dijo, lo que puedes aprender y lo que tu ego está agregando. Muchas veces sufrimos más por esa tercera parte que por la crítica misma. También ayuda a practicar pequeñas decisiones sin buscar confirmación inmediata. Elegir una ropa que te gusta sin preguntar si te queda bien. Expresar una opinión razonable sin suavizarla 10 veces para evitar cualquier desacuerdo. Publicar un trabajo que consideras digno sin revisar compulsivamente cuántas personas reaccionaron. Son ejercicios pequeños, pero entrenan algo profundo: tolerar la posibilidad de no agradar. Y eso no es indiferencia, es autonomía. Hay una pregunta que puede ser útil cuando notes que estás intentando impresionar, convencer o complacer demasiado. Si nadie fuera a aplaudir esta decisión, ¿seguiría pensando que es correcta? No siempre será fácil responder, pero poco a poco empiezas a cambiar el criterio con el que evalúas tu vida. En lugar de preguntar constantemente cómo te están viendo, empiezas a preguntarte cómo estás actuando. ¿Fui honesto? ¿Fui responsable? ¿Traté bien a la gente? ¿Hice lo que consideraba correcto incluso cuando no recibí reconocimiento? Ese desplazamiento parece pequeño, pero cambia muchísimo. Porque cuando dejas de vivir frente a un público imaginario, recuperas una cantidad enorme de energía. Ya no tienes que administrar constantemente tu imagen. Puedes dedicar esa atención a algo más difícil y más útil: construir un carácter que no necesite aprobación para saber quién es. Hay una paradoja extraña en la vida moderna. Cuanto más intentamos eliminar toda incomodidad, menos capaces nos volvemos de soportarla cuando aparece. Queremos que la temperatura sea perfecta, que la comida llegue rápido, que el entretenimiento esté disponible en segundos, que el trabajo no nos aburra demasiado y que cualquier sensación desagradable desaparezca cuanto antes. Muchas de estas comodidades son buenas. El problema no es disfrutarlas. El problema aparece cuando nuestro sistema empieza a interpretar cualquier pequeña dificultad como algo intolerable. Los estoicos entendían que la resistencia psicológica no se construye solamente pensando de cierta manera, también se entrena. Séneca, por ejemplo, recomendaba pasar de vez en cuando algunos días comiendo de forma sencilla, usando ropa humilde y renunciando deliberadamente a ciertas comodidades. No lo hacía porque pensara que sufrir fuera moralmente superior. La intención era descubrir algo mucho más práctico: comprobar que aquello que tememos perder muchas veces no es tan indispensable como imaginamos. La incomodidad voluntaria reduce el miedo a la incomodidad involuntaria. Si siempre necesitas condiciones perfectas para funcionar, cualquier cambio externo tiene demasiado poder sobre ti. Pero cuando eliges pequeñas dificultades de manera consciente, empiezas a enseñarle a tu mente que puedes estar incómodo sin estar en peligro. Puede ser algo tan simple como terminar una tarea aburrida antes de abrir una aplicación para distraerte. Salir a caminar aunque el clima no sea exactamente el que preferirías. Hacer ejercicio cuando no tienes demasiadas ganas. Tomar una ducha un poco más fría de lo habitual. Comer una comida sencilla sin convertir cada momento en una búsqueda de estímulo. La acción concreta importa menos que la relación que construyes con la sensación. Porque normalmente, cuando aparece la incomodidad, reaccionamos de manera automática. Sentimos aburrimiento y buscamos el teléfono. Sentimos ansiedad y evitamos una conversación. Sentimos cansancio y abandonamos algo que todavía podríamos terminar. La práctica estoica introduce unos segundos entre la sensación y la reacción. Estás incómodo. Lo reconoces, pero no obedeces inmediatamente.
Ese pequeño espacio es entrenamiento. Supongamos que necesitas hablar con alguien sobre un problema que llevas semanas evitando. Cada vez que piensas en la conversación, aparece tensión. Si has construido el hábito de escapar de cualquier sensación desagradable, probablemente seguirás posponiéndola. Pero si has aprendido a convivir deliberadamente con pequeñas dosis de incomodidad, esa tensión deja de parecer una orden. Puedes sentirla y aún así hacer la llamada. También conviene distinguir incomodidad de daño. No se trata de lesionarte, privarte de necesidades básicas o convertir el sufrimiento en una competición. Eso sería perder completamente el sentido del ejercicio. La idea es elegir dificultades pequeñas, seguras y razonables que amplíen tu tolerancia. Puedes incluso empezar con algo muy cotidiano. Una vez al día, cuando aparezca el impulso de escapar inmediatamente de una tarea incómoda, permanece con ella 5 minutos más. Solo 5. No para demostrar que eres fuerte, sino para observar qué ocurre cuando no respondes automáticamente al impulso. Muchas veces descubrirás que la incomodidad sube, alcanza cierto punto y después empieza a bajar. Y con el tiempo, tu mente aprende algo importante. No tengo que sentirme bien para actuar bien. Esa idea puede cambiar la forma en que trabajas, entrenas, estudias y enfrentas conversaciones difíciles. La comodidad seguirá siendo agradable, pero dejará de ser una condición para funcionar. Y quizá esa sea una de las formas más discretas de libertad, poder disfrutar de una vida cómoda sin convertirte en alguien que necesita comodidad para estar en paz. Una de las ideas más difíciles de aceptar es que muchas veces no reaccionamos directamente a lo que ocurre. Reaccionamos a la interpretación que hacemos de lo que ocurre. Eso no significa que los problemas sean imaginarios. Una pérdida es una pérdida. Una traición duele. Un fracaso puede tener consecuencias reales. Pero entre el hecho y nuestra respuesta aparece algo que normalmente pasa desapercibido: el juicio que hacemos sobre ese hecho. Los estoicos prestaban mucha atención a ese espacio. Epicteto decía, en esencia, que no son solamente las cosas las que nos alteran, sino también las ideas que construimos sobre ellas. Y si observas tu vida cotidiana, esto aparece constantemente. Recibes un correo de tu jefe que dice: tenemos que hablar mañana. El mensaje contiene 5 palabras, pero tu mente puede construir una película completa. Hice algo mal. Seguramente están descontentos conmigo. Tal vez voy a perder el trabajo. Todavía no ha ocurrido nada de eso. O un amigo cancela una cena a última hora. El hecho es sencillo: canceló. Pero inmediatamente puedes añadir: ya no le importo tanto. Siempre soy yo quien hace el esfuerzo. En pocos segundos pasamos de un acontecimiento a una conclusión sobre nuestra relación, nuestro valor o nuestro futuro. El filtro estoico consiste primero en separar ambas cosas. Cuando algo te altera, intenta describir lo ocurrido de la forma más neutral posible, sin explicar intenciones, sin adivinar el futuro, sin usar palabras como siempre, nunca, terrible o insoportable. Mi propuesta fue rechazada. Esta persona no respondió hoy. Perdí dinero. Cometí un error delante de otras personas. Ese ejercicio parece demasiado básico, pero obliga a la mente a distinguir entre realidad e interpretación. Después viene una segunda pregunta: ¿qué parte de esto depende de mí ahora? No qué podrías haber controlado ayer, no qué debería haber hecho otra persona. Ahora. Quizá puedas corregir el error, pedir una explicación, prepararte mejor, disculparte, cambiar una decisión, o quizá no puedas hacer nada excepto aceptar que algo ya ocurrió y decidir cómo comportarte a partir de ahí. Ese cambio de enfoque evita una forma muy común de sufrimiento: gastar energía mental en negociar con hechos que ya existen. Marco Aurelio tenía que lidiar con guerras, enfermedades, conflictos políticos y personas difíciles.
no podía convertir cada situación en algo favorable. Su práctica era más realista. Preguntarse qué tipo de respuesta estaba disponible dentro de las circunstancias que ya tenía. Eso también sirve en problemas pequeños. Imagínate atrapado en tráfico antes de una reunión importante. Puedes pasar 20 minutos repitiendo: esto no debería estar pasando, pero el tráfico no responde a tu indignación. Lo único que esa reacción modifica es tu estado mental. Tal vez puedas avisar que llegarás tarde. Tal vez puedas usar ese tiempo para repasar lo que quieres decir, o simplemente aceptar que durante unos minutos no hay nada útil que hacer. El problema continúa, pero tu relación con él cambia. Una práctica concreta es usar 3 preguntas cuando notes que algo empieza a ocupar demasiado espacio en tu cabeza. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué estoy añadiendo yo? ¿Cuál es la siguiente acción útil? No convierten una situación difícil en algo agradable. Tampoco garantizan que todo termine bien. Lo que hacen es evitar que una dificultad real se multiplique innecesariamente dentro de tu mente. Y con suficiente práctica, empiezas a descubrir que tener una mente fuerte no significa ver todo de manera positiva. Significa mirar con suficiente claridad como para no confundir un hecho difícil con una catástrofe inventada. Desde ahí podemos pasar a una pregunta todavía más profunda. Si tantas cosas externas pueden cambiar o desaparecer, ¿qué tipo de riqueza puede realmente permanecer contigo? Cuando pensamos en riqueza, casi siempre pensamos en acumulación. Dinero, propiedades, contactos, oportunidades, estatus. Y sería absurdo fingir que esas cosas no importan. Tener estabilidad económica cambia la vida. Tener recursos abre posibilidades. El problema aparece cuando confundimos lo que tenemos con lo que somos. Porque casi todo lo externo puede cambiar. Puedes perder un trabajo. Una inversión puede salir mal. Una empresa puede cerrar. Una persona con mucha influencia puede dejar de tenerla en unos meses. Incluso la reputación, que parece tan sólida cuando es buena, puede cambiar por una decisión, un rumor o una circunstancia que no controlabas. Los estoicos no respondían a esto diciendo que debíamos despreciar el dinero o vivir sin ambición. Su pregunta era otra. Si mañana desapareciera una parte importante de lo que hoy te da seguridad, ¿qué quedaría en ti? Ahí empieza una idea de riqueza mucho más profunda. Quedaría tu capacidad de pensar, tu disciplina, lo que sabes hacer, tu forma de tratar a los demás, tu capacidad de aprender, adaptarte, mantener la palabra, soportar un periodo difícil sin abandonar tus principios. Eso también es capital. Y quizás sea el capital más importante porque puede ayudarte a reconstruir casi todo lo demás. Imagina a 2 personas que pierden un empleo el mismo día. Las 2 enfrentan el mismo problema económico, pero no necesariamente poseen los mismos recursos internos. Una ha construido durante años habilidades, relaciones honestas, paciencia y capacidad para aprender. La otra dependía casi por completo del cargo, del salario y del reconocimiento que ese puesto le daba. La pérdida externa es parecida. La posición desde la que cada una comienza de nuevo no lo es. Por eso conviene revisar de vez en cuando dónde estamos invirtiendo nuestra vida. Podemos dedicar años a aumentar nuestros ingresos sin aumentar nuestra capacidad de vivir con menos. Podemos trabajar obsesivamente para ganar reconocimiento sin desarrollar la capacidad de estar tranquilos cuando nadie nos reconoce. Podemos construir una imagen impresionante y al mismo tiempo sentirnos completamente perdidos cuando esa imagen deja de funcionar. Séneca conocía bien esta tensión. Vivió rodeado de riqueza y poder, pero insistía en que poseer algo no debía significar depender psicológicamente de ello. Puedes disfrutar de lo que tienes y al mismo tiempo recordar que su presencia no está garantizada. Ese recordatorio cambia la relación con las cosas. Disfrutas una buena casa, pero intentas no convertirla en una prueba de tu valor.
Te importa crecer profesionalmente, pero no haces de tu puesto tu identidad completa. Quieres ganar dinero, pero también desarrollas habilidades que seguirían siendo tuyas si el contexto cambiara. Una forma práctica de pensar esto es preguntarte, ¿qué estoy construyendo hoy que seguiría conmigo si las circunstancias fueran peores mañana? Tal vez sea aprender a comunicar mejor, ahorrar, leer con más profundidad, cuidar tu salud, aprender una habilidad nueva, construir amistades basadas en confianza y no en conveniencia, practicar la capacidad de mantener la calma cuando algo sale mal. Nada de eso elimina la incertidumbre, pero reduce tu dependencia de una sola versión de la vida. Y hay otra dimensión que suele olvidarse. Una persona rica interiormente también sabe cuánto es suficiente. Porque si tu sensación de bienestar siempre depende del siguiente aumento, del siguiente objeto o del siguiente nivel de estatus, nunca llegas realmente. Cada conquista se convierte rápidamente en el nuevo punto de partida. La práctica estoica no consiste en abandonar el crecimiento. Consiste en poder crecer sin vivir permanentemente en deuda con el futuro. Puedes querer más y al mismo tiempo apreciar lo que ya tienes. Puedes proteger tus bienes sin creer que te definen. Puedes perder algo importante sin concluir que te has perdido a ti mismo. Tal vez esa sea la riqueza que nadie puede garantizarte, pero que tampoco puede quitarte fácilmente. Un carácter entrenado, una mente que sabe adaptarse y una vida cuyo valor no depende por completo de lo que aparece en una cuenta, en un cargo o en la opinión de los demás. Y cuando esa base empieza a hacerse más sólida, ocurre algo curioso. También cambia la manera en que hablas con la gente. Ya no necesitas demostrar tanto, puedes escuchar más. Hablar bien tiene valor. Saber explicar una idea, defender una posición o encontrar las palabras correctas puede abrir puertas, pero hay una habilidad menos visible que, en muchas situaciones, resulta todavía más difícil. Saber cuándo no hablar. No porque el silencio sea siempre sabio. A veces callarse es evitar un conflicto necesario. A veces hay que decir algo incómodo, poner un límite o corregir una injusticia. El problema aparece cuando hablamos no porque tengamos algo útil que aportar, sino porque sentimos la necesidad de llenar el espacio, demostrar que sabemos, defender nuestra imagen o responder antes de haber entendido. Ahí el silencio deja de ser ausencia, se convierte en disciplina. Epicteto recomendaba no hablar demasiado sobre uno mismo y evitar convertir cada conversación en una oportunidad para exhibir lo que sabemos. Esa observación sigue siendo bastante actual. Basta mirar una reunión de trabajo, una discusión familiar o incluso una conversación entre amigos. Muchas veces no estamos escuchando, estamos esperando nuestro turno. Mientras la otra persona habla, ya estamos preparando la respuesta. Eso produce un tipo extraño de sordera. Escuchamos las palabras, pero no necesariamente lo que la persona está intentando decir. Imagina una discusión de pareja. Alguien dice, últimamente siento que no estás presente. La respuesta automática podría ser, eso no es verdad, estoy trabajando todo el día por nosotros. Quizá esa respuesta sea comprensible, pero también puede cerrar la conversación demasiado pronto, porque la frase original no necesariamente era una acusación sobre cuánto trabajas. Tal vez la otra persona estaba intentando decir algo sobre atención, distancia o necesidad de conexión. Escuchar un poco más podría cambiar completamente lo que ocurre después. En lugar de defenderte inmediatamente, puedes preguntar, ¿cuándo has sentido eso más? Esa pregunta no significa aceptar que toda crítica es correcta, significa intentar entender antes de decidir cómo responder. Lo mismo ocurre en el trabajo. Alguien cuestiona una idea tuya y aparece el impulso de justificarla en el acto, pero si haces una pausa y preguntas qué parte concreta le preocupa, quizá descubras que no está rechazando toda la propuesta. Solo ha visto un riesgo que tú no habías considerado.
El silencio, en ese momento, te hace más inteligente porque te permite recibir información que tu ego habría bloqueado. Hay una práctica sencilla que puede cambiar muchas conversaciones. Cuando alguien termine de decir algo importante, espera 2 o 3 segundos antes de responder. Parece insignificante, pero esos segundos te obligan a abandonar el reflejo de reaccionar. Te permiten preguntarte: ¿entendí realmente lo que quiso decir o solo escuché lo que me molestó? También puedes intentar resumir antes de responder. Si te entiendo bien, lo que te preocupa es esto. No es una técnica para parecer empático. Si la haces mecánicamente, se nota. Es una forma de verificar que estás discutiendo sobre lo que la otra persona realmente dijo y no sobre una versión creada dentro de tu cabeza. Y hay otro tipo de silencio todavía más difícil: el silencio frente a la provocación. No toda crítica merece una defensa. No todo comentario necesita una réplica. No cada persona que te interpreta mal necesita una explicación completa. A veces responder solo alimenta algo que habría muerto solo. Esto es especialmente importante cuando estás enfadado. Una frase enviada en 30 segundos puede crear un problema que tarda semanas en resolverse. Por eso una regla útil es no responder inmediatamente cuando notas que tu objetivo ya no es entender o resolver, sino ganar. Puedes escribir el mensaje y no enviarlo. Puedes levantarte de la conversación unos minutos. Puedes decir: prefiero pensarlo y hablamos después. Eso también es autocontrol. Con el tiempo, escuchar más cambia incluso la manera en que percibes a las personas. Empiezas a descubrir que detrás de una opinión agresiva puede haber miedo, que detrás de una queja repetitiva puede haber frustración, que alguien que habla demasiado quizá está intentando sentirse visto. No tienes que justificar todo comportamiento. Comprender no es lo mismo que aprobar. Pero cuando escuchas antes de juzgar, respondes con más precisión. Y quizá ahí está el verdadero poder del silencio. No en parecer misterioso, tranquilo o superior, sino en crear el espacio suficiente para que la realidad llegue hasta ti antes de que tu ego decida qué significa. Hay una trampa muy común en la forma en que evaluamos nuestra vida. Usamos los resultados como si fueran una medida exacta de nuestro valor. Si el proyecto funciona, sentimos que hicimos bien las cosas. Si fracasa, sentimos que nosotros fracasamos. Si una relación termina, pensamos que quizá no fuimos suficientes. Si trabajamos durante meses y no llega el reconocimiento, empezamos a dudar de todo el esfuerzo anterior. El problema es que los resultados nunca dependen solamente de nosotros. Puedes prepararte muy bien para una entrevista y aún así no conseguir el puesto. Puedes construir un buen producto y lanzarlo en un mal momento. Puedes tratar una relación con respeto y descubrir que la otra persona quiere algo diferente. Puedes hacer ejercicio, cuidar tu alimentación y aún así atravesar problemas físicos que no elegiste. Esto no elimina la responsabilidad personal. Al contrario, la vuelve más precisa. Los estoicos intentaban separar la calidad de una acción de la consecuencia final de esa acción. Para ellos, lo verdaderamente nuestro era la intención, el criterio, el esfuerzo razonable, la disciplina con la que actuábamos. El resultado pertenecía también al mundo exterior. Esa distinción puede parecer filosófica, pero tiene una utilidad enorme. Piensa en alguien que trabaja en ventas. Puede hacer una llamada excelente, escuchar bien al cliente, presentar la propuesta con claridad y hacer un seguimiento profesional, y aún así perder la venta porque la empresa decidió congelar gastos. Si esa persona mide su valor solamente por el cierre, interpretará el día como un fracaso. Pero si evalúa aquello que realmente podía controlar, obtiene una lectura mucho más útil. Hice bien mi parte. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué factores simplemente no dependían de mí? Ese tipo de evaluación protege la mente sin convertirla en complaciente. Porque tampoco se trata de decir: lo intenté, así que todo está bien. A veces nuestro esfuerzo fue pobre.
a veces procrastinamos, a veces evitamos prepararnos y luego culpamos a las circunstancias. La práctica requiere bastante honestidad. Al final de una tarea importante, en lugar de preguntar únicamente ¿funcionó?, puedes añadir otras preguntas. ¿Me preparé de verdad? ¿Tomé las decisiones que consideraba correctas con la información que tenía? ¿Fui constante cuando nadie estaba mirando? ¿Qué haría diferente la próxima vez? Eso cambia incluso la forma en que vivimos el éxito, porque el éxito también puede engañarnos. Una mala decisión puede producir un buen resultado por suerte. Puedes improvisar una presentación, salir bien parado y concluir que no necesitas prepararte. Puedes asumir un riesgo absurdo y ganar dinero, y entonces confundir fortuna con habilidad. El resultado positivo no demuestra automáticamente que el proceso fue bueno. Por eso conviene aprender a respetar el proceso incluso cuando el mundo todavía no lo recompensa. Un estudiante puede estudiar con disciplina y sacar una nota inferior a la esperada. Su reacción útil no es fingir que la nota no importa, importa, pero primero puede revisar el método, identificar errores y ajustar. Lo que no necesita hacer es convertir un número en un juicio sobre su inteligencia o sobre quién será dentro de 10 años. Lo mismo ocurre con el rechazo. Cuando alguien no te elige para un trabajo, una relación o una oportunidad, es fácil transformar una decisión externa en una sentencia interna. Pero no me eligieron y no valgo son dos afirmaciones completamente distintas. Una describe un resultado, la otra crea una identidad. Tal vez una de las disciplinas más sanas sea aprender a cerrar el día preguntándote no cuánto controlaste el mundo, sino cómo respondiste a él. ¿Trabajaste con atención? ¿Fuiste honesto? ¿Cumpliste lo que estaba en tus manos? ¿Aprendiste algo del resultado? Si la respuesta es sí, puedes dormir sin necesidad de convencerte de que todo salió bien. Y si la respuesta es no, también has ganado algo importante. Sabes dónde está el siguiente ajuste. Porque cuando tu autoestima deja de subir y bajar con cada victoria o derrota, aparece una estabilidad distinta. Sigues queriendo buenos resultados, sigues compitiendo, sigues intentando mejorar. Solo que ya no necesitas que cada resultado te diga cuánto vales. Y desde ahí surge otra pregunta importante. Si nuestra mente se forma también por las personas que tenemos cerca, ¿qué tipo de compañía estamos eligiendo para acompañar ese proceso? Hay personas cuya presencia parece sacar una versión más clara de nosotros mismos. Después de hablar con ellas, pensamos mejor, actuamos con más calma, recordamos lo que nos importa. Y hay otras relaciones que producen el efecto contrario. No necesariamente porque sean personas malas, sino porque la dinámica nos empuja hacia hábitos, conversaciones y decisiones que terminan alejándonos de quien queremos ser. Por eso elegir bien nuestro círculo no es solo una cuestión social, también es una cuestión de carácter. Los estoicos entendían que la influencia de los demás entra en nosotros de formas muy sutiles. Séneca advertía que ciertos hábitos se contagian simplemente por convivencia. Lo vemos todavía hoy. Pasas suficiente tiempo con personas que se quejan de todo y, sin darte cuenta, empiezas a hablar igual. Te rodeas de gente que convierte cada conversación en una comparación de estatus y pronto comienzas a medir tu vida con esa misma escala. También ocurre en sentido contrario. Si tienes cerca a alguien que cumple su palabra, que escucha antes de reaccionar, que trabaja sin necesidad de anunciar cada esfuerzo, ese comportamiento empieza a parecer más natural. No porque estés copiando conscientemente, sino porque tu idea de lo normal cambia. La amistad funciona muchas veces como un espejo. Nos devuelve una imagen de nosotros mismos, pero también participa en la construcción de esa imagen. Esto no significa que debas rodearte únicamente de personas que piensan como tú. De hecho, una buena amistad debería poder incomodarte de vez en cuando. Si todos a tu alrededor confirman cada decisión que tomas, quizá no tienes un círculo de confianza. Quizá tienes un sistema de aprobación.
Un buen amigo puede decirte, creo que aquí te estás engañando. Puede hacerlo sin humillarte, sin competir contigo y sin disfrutar de tener razón. Esa diferencia importa. Imagina que estás pensando dejar un trabajo después de una semana especialmente difícil. Un amigo puede alimentar el impulso. Sí, renuncia, nadie merece aguantar eso. Otro puede hacerte preguntas menos cómodas. ¿Quieres irte porque realmente es un mal lugar o porque estás reaccionando a un momento malo? ¿Tienes un plan? ¿Qué problema esperas resolver? El segundo amigo quizá no te da la respuesta que querías escuchar, pero puede darte algo más valioso: perspectiva. También conviene observar qué versión de ti aparece en cada relación. Con esa persona te vuelves más generoso o más cínico. Hablas de ideas y experiencias o pasas horas hablando de otras personas. ¿Te sientes libre para admitir que no sabes algo o estás constantemente intentando demostrar tu valor? Puedes celebrar sus éxitos sin convertirlos en una amenaza. Estas preguntas dicen mucho, y no todo consiste en alejarse de personas. A veces el ajuste necesario es cambiar la forma en que participamos en una relación. Si un grupo siempre termina hablando mal de alguien, puedes dejar de alimentar esa conversación. Si un amigo convierte cada encuentro en una competición, puedes negarte a jugar ese juego. Tu círculo también cambia cuando tú cambias la conducta que llevas al círculo. Una práctica útil es pensar en 3 o 4 personas con las que más tiempo pasas y preguntarte qué rasgo estás absorbiendo de cada una. No para juzgarlas, sino para reconocer la influencia. Después, hazte otra pregunta más incómoda. ¿Qué rasgo están absorbiendo ellos de mí? Porque pedir buenas amistades también implica intentar ser un buen amigo. Ser alguien que escucha, que dice la verdad con cuidado, que no desaparece cuando las cosas van mal, que puede alegrarse sinceramente por el crecimiento de otra persona, que no utiliza la vulnerabilidad ajena como información para futuras discusiones. Elegir bien tu círculo no significa construir una vida llena de personas perfectas. Eso no existe. Significa prestar atención a las relaciones en las que puedes crecer sin tener que fingir, recibir una corrección sin sentirte atacado y ofrecerla sin necesidad de sentirte superior. Con el tiempo, esa selección silenciosa modifica tu forma de vivir, porque las personas que están cerca no deciden por ti, pero participan en el ambiente psicológico desde el que tomas tus decisiones. Y cuando la vida te golpea de verdad, ese ambiente importa todavía más. Ahí descubrimos si las relaciones que construimos nos ayudan solamente a sentirnos cómodos o también a atravesar nuestras heridas sin convertirlas en amargura. Hay experiencias que no se superan en el sentido simple de la palabra. No desaparecen, no dejan de haber ocurrido. A veces seguimos recordándolas años después. Una traición, una pérdida, una humillación, una etapa en la que alguien nos hizo sentir pequeños o una decisión propia que todavía nos cuesta perdonar. La pregunta no es cómo borrar esas heridas. La pregunta es qué lugar van a ocupar dentro de nosotros. Porque el dolor puede convertirse en una especie de identidad. Después de una decepción profunda, alguien puede empezar a pensar, no se puede confiar en nadie. Después de fracasar en algo importante, yo no sirvo para esto. Después de haber sido rechazado, si vuelvo a acercarme a alguien, probablemente terminará igual. Lo comprensible, entonces, empieza a convertirse en una prisión. Los estoicos no defendían la idea de que todo sufrimiento fuera bueno. Hay cosas que simplemente son dolorosas e injustas. Lo que sí defendían era nuestra capacidad de decidir qué hacemos con aquello que ya ocurrió. Marco Aurelio escribía para sí mismo sobre transformar los obstáculos en material para la acción. No porque el obstáculo fuera deseable, sino porque una vez que existe, resistirse mentalmente a su existencia no lo elimina. Lo único que queda es decidir qué puedes construir a partir de él. Imagina que alguien rompe tu confianza. Una posible respuesta es convertirte en una persona incapaz de confiar.
Esa reacción parece protegerte, pero también permite que quien te hirió siga influyendo en todas tus relaciones futuras. Otra respuesta es más difícil: aprender a confiar con más criterio. Tal vez antes ignorabas señales, tal vez entregabas demasiado rápido tu intimidad, tal vez confundías química con confianza. La herida puede enseñarte a observar mejor, sin obligarte a vivir permanentemente a la defensiva. Lo mismo ocurre con el fracaso. Si un negocio no funcionó, puedes pasar años intentando demostrar que aquello fue culpa de las circunstancias. O puedes sentarte y mirar lo ocurrido sin proteger demasiado tu ego. ¿Qué calculaste mal? ¿Qué no quisiste ver? ¿Qué habilidades te faltaban? El dolor se vuelve útil cuando produce información. Pero hay una condición. Tienes que dejar de preguntarle constantemente al pasado por qué fue diferente de lo que fue. Eso no significa negar emociones. Si necesitas llorar una pérdida, la lloras. Si estás enfadado, reconoces el enfado. La fortaleza estoica no consiste en anestesiarse, consiste en no permitir que una emoción temporal escriba las reglas permanentes de tu vida. Una práctica sencilla puede ayudar. Cuando recuerdes una experiencia que todavía te duele, divide una hoja en dos partes. En una escribe: lo que esta experiencia me quitó. Sé preciso. En la otra: lo que ahora puedo aprender, cambiar o proteger mejor. Quizá perdiste tiempo, confianza, dinero o una relación. No intentes convertir esas pérdidas en algo positivo a la fuerza, pero después observa qué conocimiento quedó disponible. Tal vez ahora sabes poner límites, sabes detectar una dinámica tóxica antes, sabes que puedes sobrevivir a un periodo que antes pensabas insoportable. Sabes qué errores no quieres repetir. Eso es diferente a romantizar el sufrimiento. No necesitas agradecer todo lo que te ocurrió. Solo necesitas evitar que el dolor sea lo único que te quede de aquello. También es importante observar cómo contamos nuestras heridas. Si llevas años diciendo «yo soy así por lo que me hicieron», quizás sin querer estás entregando al pasado una autoridad demasiado grande sobre el presente. Puedes cambiar la frase: «eso me ocurrió, me afectó profundamente y todavía estoy aprendiendo de ello». Parece una diferencia pequeña, pero psicológicamente cambia el centro de gravedad. Ya no eres solamente alguien a quien le pasó algo, también eres alguien que está decidiendo qué hacer después. Y quizá convertir las heridas en fortaleza no tenga nada de espectacular. Muchas veces se ve como algo mucho más silencioso: poner un límite donde antes callabas, elegir mejor a quién confías, pedir ayuda antes de quebrarte, reconocer un patrón antes de repetirlo. El pasado permanece, pero ya no dirige cada movimiento. Y esa capacidad nos lleva a la última lección, quizá la más exigente de todas: vivir de una manera en la que lo que haces empiece a coincidir con aquello que dices valorar. Hay una distancia que puede volverse muy incómoda cuando empezamos a verla con claridad. La distancia entre la persona que decimos ser y la persona que nuestras decisiones muestran que somos. Decimos que valoramos la familia, pero nunca tenemos tiempo para estar presentes. Decimos que la salud es importante, pero durante meses tratamos nuestro cuerpo como algo secundario. Decimos que creemos en la honestidad, pero modificamos la verdad cuando hacerlo nos evita una conversación difícil. Decimos que queremos vivir con calma, mientras llenamos cada espacio libre con ruido, trabajo y distracción. No solemos hacerlo por hipocresía consciente. La mayoría de las veces ocurre porque nuestros valores existen en un nivel abstracto, mientras que nuestras decisiones ocurren bajo presión, cansancio, miedo, comodidad y deseo de aprobación. Y ahí se revela algo importante. Un valor que nunca modifica nuestra conducta quizá todavía no es realmente un valor. Es una preferencia, una intención o una imagen que tenemos de nosotros mismos. Para los estoicos, la filosofía no servía de mucho si solo producía ideas interesantes. Debía notarse en la manera de vivir.
Epicteto era especialmente duro con esto. No le interesaba demasiado que alguien pudiera hablar durante horas sobre virtud si después perdía el control ante la primera provocación. La pregunta era mucho más sencilla. ¿Cómo vives cuando nadie está escuchando tu discurso? Eso puede resultar incómodo porque nos obliga a mirar los pequeños momentos. La coherencia rara vez se decide en una gran escena dramática. Se construye un martes cualquiera. Dices que quieres ser una persona paciente y alguien de tu familia vuelve a hacer una pregunta que ya respondió antes. Ahí aparece la práctica. Dices que quieres tener integridad y en el trabajo descubres un error que podrías ocultar sin que nadie probablemente lo note. Ahí aparece la práctica. Dices que valoras tus relaciones, pero mientras alguien te cuenta algo importante, miras el teléfono cada 30 segundos. La filosofía termina aterrizando en cosas así. Una forma útil de acercarte a la coherencia es elegir 3 valores que realmente quieras representar. No 15, 3. Tal vez honestidad, responsabilidad y presencia. Después, evita definirlos con palabras bonitas. Define cómo se ven en comportamiento. Si dices responsabilidad, quizás significa no prometer lo que sabes que no vas a cumplir. Si dices presencia, puede significar guardar el teléfono durante una conversación importante. Si dices honestidad, quizás significa decir no sé cuando no sabes, en lugar de improvisar una respuesta para proteger tu imagen. Cuando un valor tiene una conducta asociada, deja de ser una idea. También puedes revisar tus decisiones al final del día sin convertirlo en un juicio moral contra ti mismo. Preguntarte, ¿en qué momento actué hoy de acuerdo con lo que considero importante? ¿Y en qué momento me alejé? Habrá días incómodos. Quizá descubras que te importa más parecer generoso que serlo, que hablas de equilibrio, pero premias constantemente tu propio exceso de trabajo, que dices valorar la libertad, aunque buena parte de tus decisiones están organizadas alrededor del miedo a decepcionar a otros. Eso no significa que seas falso. Significa que encontraste una contradicción que ahora puedes trabajar. La alternativa sería mucho peor, no verla nunca. Vivir en coherencia tampoco significa actuar perfectamente. Nadie mantiene sus valores en cada situación. Estamos cansados, reaccionamos mal, evitamos conversaciones, cometemos errores. La diferencia está en lo que hacemos cuando lo reconocemos. Puedes justificarte, o puedes corregir, pedir disculpas, volver a intentarlo, cambiar un hábito, poner un límite, cumplir una promesa pendiente. Cada corrección reduce un poco esa distancia entre intención y conducta. Y quizá ahí esté una de las formas más profundas de tranquilidad que proponía el estoicismo. No la tranquilidad de controlar todo lo que ocurre, la tranquilidad de no tener que esconderte demasiado de ti mismo, porque al final puedes perder reconocimiento, dinero, oportunidades o incluso la aprobación de personas que querías conservar. Pero cuando tus actos están razonablemente alineados con aquello que consideras correcto, queda una forma de estabilidad difícil de sustituir. No necesitas preguntarte constantemente quién eres. Empiezas a verlo en la forma en que vives. Al final, quizá el estoicismo no trate de convertirte en una persona más dura. Tal vez trate de convertirte en una persona menos dependiente de aquello que nunca pudo prometerte estabilidad. La aprobación cambia, los resultados cambian, el dinero puede llegar y desaparecer, las relaciones cambian, el cuerpo cambia, la suerte cambia, incluso la idea que otras personas tienen de ti puede transformarse de un día para otro. Y cuando intentamos construir toda nuestra paz sobre esas cosas, vivimos en una especie de negociación permanente con la realidad. Estaré bien si esto funciona, si esa persona se queda, si consigo aquello, si nadie me rechaza, si las cosas salen como las imaginé. Pero la vida nunca firma ese contrato. Por eso estas 9 lecciones apuntan, en el fondo, hacia el mismo lugar.
soltar un poco la necesidad de aprobación para dejar de vivir frente a un público imaginario, elegir pequeñas incomodidades para recordar que no necesitamos condiciones perfectas para funcionar, examinar nuestras interpretaciones antes de convertir cada problema en una catástrofe, construir una riqueza interior que no dependa completamente de lo que podemos perder. Aprender a callar cuando hablar sería solamente una reacción. Medirnos por la calidad de nuestro esfuerzo sin fingir que podemos controlar cada resultado. Elegir relaciones que nos ayuden a vernos con más claridad. Permitir que las heridas nos enseñen algo sin convertirlas en nuestra identidad. Y, finalmente, intentar que nuestras decisiones se parezcan cada vez más a nuestros valores. Nada de esto se domina de una vez. Mañana volverás a querer aprobación. Te molestará una incomodidad pequeña. Interpretarás mal un mensaje. Quizá responderás demasiado rápido o te frustrarás por un resultado que no controlabas. Eso también forma parte de la práctica. La diferencia está en empezar a notar esos momentos antes. Ese instante en el que estás a punto de decir sí solo para no decepcionar a alguien. El segundo en el que quieres abandonar una tarea únicamente porque se volvió incómoda. La historia que tu cabeza comienza a construir después de una crítica. La conversación en la que sabes que deberías escuchar 5 minutos más. Ahí es donde esta filosofía deja de ser teoría. No necesitas recordar 9 lecciones todos los días. Puedes empezar con una sola pregunta. ¿Qué depende de mí en este momento? Quizá depende de ti guardar el teléfono. Quizá depende de ti pedir disculpas. Quizá depende de ti hacer el trabajo aunque nadie lo vea. Quizá depende de ti aceptar que una persona no va a entenderte. O quizá, por una vez, no necesitas hacer nada. Solo dejar que algo termine sin perseguirlo, explicarlo o intentar controlarlo. Blindar la mente no significa construir un muro contra la vida. Significa desarrollar suficiente estabilidad interior para permitir que la vida cambie sin que cada cambio tenga que destruir también tu centro. Y la felicidad, desde esta mirada, deja de ser una recompensa que recibes cuando todo está finalmente en orden. Se vuelve algo más sobrio y quizá más realista, la capacidad de estar en paz con tu manera de actuar, incluso cuando todavía hay incertidumbre alrededor. Tal vez eso sea lo que los estoicos intentaban proteger. No una vida sin pérdidas, no una vida sin miedo, no una vida sin dolor. Una vida en la que, incluso cuando muchas cosas dejan de obedecerte, todavía puedes elegir quién eres frente a ellas.